Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a relatar una vez más un mensaje que el Señor me ha entregado para dárselo a conocer a su pueblo. Y antes de iniciar, voy a dar comienzo a una oración, como siempre, para poner este mensaje en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor Jesucristo, gracias. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por esta gran bendición, Señor, que nos da para percibirnos de las cosas que van de venir, Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios, le pido que prepare los corazones en este día para que traiga la convicción, Señor, a todo aquel que esté escuchando este mensaje. Gracias, Señor Jesucristo. Yo reconozco delante de su maravillosa presencia que usted vino al mundo en carne para el perdón de nuestros pecados. Y toda la gloria, la alabanza y la honra es para usted, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toma el lugar, Señor, que te corresponde a ti. Amén y amén. El Señor Jesucristo vino nuevamente a mí. Cuando el Señor se hizo presente, me dijo fuertemente, la creación gime, la creación está gimiendo, gime la tierra, gimen los campos, gimen las raíces, las hortalizas se secan, los árboles se secan, los árboles que tienen frutos se secan, los animales se secan y los animales mueren y los hombres mueren. Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y me dijo el Señor, mira, y ahora vi el caballo amarillo recorrer toda la tierra, y a medida que avanzaba iba destilando muerte. Entonces vi secarse las raíces, y vi los pastizales secarse, y vi los árboles secarse, y vi las hortalizas secarse, y vi los frutos secarse, y empecé a ver muerte y más muerte en diferentes partes de la tierra, y quedé impactada de tanta muerte que veía, santo, y vi grandes llamaradas solares, y me llevó el Señor, y vi las montañas, y ellas estaban cubiertas de hielo, y el hielo empezó a derretirse, y se derretía el hielo en diferentes lugares, y comenzaron a desgajarse los grandes glaciares, y caían estos glaciares, y vi derretirse los lugares a donde había mucha nieve, y vi subir el nivel de las aguas en los océanos, y había mucha agua, era tanta el agua que se veía un gran crecimiento en el nivel del mar, y vi salirse el mar nuevamente de sus límites en las costas y entraban tierra adentro y traían inundaciones y las zonas costeras y en el mar estaba embravecido. Sus olas eran muy altas aún dentro de los océanos y vi el mar embravecido y vi los osos polares y vi que empezaban a morir los osos polares por el calor porque el calor era muy fuerte y vi una mortandad de pingüinos y muchos eran los que morían. Enseguida me llevó y vi las focas, también estaban muriendo esas focas y me llevó dentro del mar y lo que vi me impresionó, vi gran mortandad de peces. El mar estaba llenándose de ellos. El mar estaba llenándose de muerte y me llevó a las orillas de las playas
y ahora vi las ballenas. Eran muchas las ballenas y vi grandes tiburones, muchos tiburones, y enseguida vi delfines, y me dijo el Señor, ahora también los peces grandes, ahora serán los grandes, primero los peces chicos, y ahora serán los grandes, y van a comenzar a sentir los estragos de Nibiru, me dijo el Señor, y me llevó a ver un barco muy grande, parecía como esos barcos donde hacen cruceros, y era muy grande, y vi cómo empezó a hundirse, y era un caos en ese barco, y vi gente lanzarse al mar, y algunos llevaban salvavidas para salvaguardar su vida. Y los vi en medio de ese mar, y me dijo el Señor, ellos piensan en salvar sus vidas. Y mira, y vi llegar tiburones, y vi cómo los tiburones los atacaban, y vi cómo ellos los comían. Santo, se va a hundir ese barco y mucha gente perecerá ahí, si no es que todos. Y vi teñirse de rojo las aguas, era sangre, mucha sangre, y me llevó el Señor, y vi las orillas de las playas, las vi teñidas de rojo, de sangre, y enseguida vi las aguas del mar contaminadas por diferentes lugares, y vi también las aguas negras por derramamiento de petróleo, y me dijo el Señor, la radiación de Nibiru está llegando con mayor fuerza a la tierra, y me llevó y vi arder los bosques, muchos bosques empezaban a arder, los campos comenzaban a arder. Oh santo, muy triste y aterrador lo que estaba viendo, y vi a los venados salir de su hábitat. Ellos comenzaban a morir, y vi pegar sus carnes a su piel, y los vi morir de hambre, oh santo, por la sequía, y vi los perros secarse, aun los perros, iglesia de Jesucristo, santo, los vi como ellos empezaron a secarse, y sus carnes se pegaron a los huesos, oh santo, y los vi morir, y vi los gatos morirse por la falta del alimento, y me llevó a ver el Señor un volcán, y el magma comenzaba a brotar de ese volcán, y eran ríos de magma que fluía por causa de ese volcán, y vi magma en un lugar, y vi magma en otro lugar, y me dijo el Señor, mucho magma va a brotar de aquí, y mucho magma va a brotar más allá, y veía cómo comenzaba a brotar, y me llevó el Señor, y estaba observando un lugar, empezaba a tener más actividad, y entonces vi cómo se movió y agrietó, y las grietas empezaron a aparecer, había muchas, y luego vi que comenzaba a arder, y le pregunté al Señor, ¿qué es esto, mi Señor? Y me dijo, es Yellowstone, y vi un letrero que decía Yellowstone, y esto ocurrirá, me dijo el Señor, y vi incendios a su alrededor. Iglesia, esto es real. Iglesia de Jesucristo, el Señor Jesucristo está viniendo. Arrepentidos y convertidos, porque el Señor Jesucristo está viniendo. Vive la palabra, oh santo, vive la santidad sin la cual nadie, absolutamente nadie va a ver al Señor. Iglesia de Jesucristo. Y volví a ver las placas tectónicas, y eran todas en color amarillo. Las placas tenían ese color amarillo de la muerte, del caballo de la muerte, y las vi moverse, las vi removerse de pronto esas placas, y entonces vi cómo seguía temblando por toda la tierra. Eran muchos los terremotos por toda la tierra, y vi otro terremoto muy grande que azotara en una ciudad, y había edificios, y vi la gente correr, mucha gente. La gente corría, iglesia de Jesucristo, y traía devastación tras él, ese terremoto. La gente tenía sus rostros llenos de terror, y podía oír su lamentación y sus gritos y su llanto. Y entonces vi
un tsunami entrar, no sé si en ese mismo lugar o en otro lugar, pero lo vi entrar y vino inundación a ese lugar y vi grandes vientos azotando la tierra en diferentes lugares y vi tormentas eléctricas que azotaban la tierra en diferentes lugares y vino el Señor y puso una olla de presión delante de mí y luego con una de sus manos levantó la tapa de la olla y vi que dentro había agua hirviendo y podía escuchar el sonido del agua que hervía y luego tapó la olla otra vez y me dijo, ¿qué ves, mi sierva? Y le dije, una olla de presión que hierve, mi señor. Y me dijo fuertemente, pues yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, porque justos son mis juicios. Me dijo el Señor, tocad trompeta en Sión, oh moradores de toda la tierra, justos son mis juicios. Sacúdate el polvo de tus pies, porque va a temblar en toda la tierra. Y me dijo, diles que declaren estas palabras, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Y vi abrirse los abismos y vi salir muchos demonios. Eran muchos espíritus demoníacos. Y ellos venían a traer tormento a los moradores de la tierra. Y eran muchos y salían y empezaban a llegar aún más, muchos más. Y era el ejército de Satanás atacando a los moradores de la tierra. Y los vi atacar a la iglesia de Jesucristo. Y me dijo, oh Santo, dile a mi iglesia que se mantengan en oración, mucha oración, que ayunen, que yo los guardaré, pero solo si viven mi palabra, los guardaré. Y me llevó a Jerusalén y estaban haciendo los preparativos para el tercer templo y vi el traslado de embajadas a Jerusalén y luego me llevó hacia un monte. No sé si era el monte donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, porque veía una grande cruz. La cruz parecía tener una madera antigua, porque la veía como si tuviera muchos años, y vi temblar Jerusalén, y vi temblar ese monte. Yo vi temblar ese monte, y vi aparecer grietas alrededor de esta cruz. Eran como si anunciaran algo. Era como si estuviera anunciando algo santo. Enseguida vi un barco de guerra y luego más barcos de guerra y esos barcos portaban la bandera de Estados Unidos y ellos tenían misiles y estaban listos esperando la orden para atacar a una nación. Luego los vi lanzar los misiles hacia esa nación y me dijo el Señor, esto es un acuerdo político. Y lo que vi me sorprendió y vi al líder de Corea del Norte y volví a ver a Obama otra vez. Enseguida vi a Donald Trump, al primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, al primer ministro de China y al líder de Siria. Ellos estaban teniendo un acuerdo político, estaban formando alianzas, ellos estaban reunidos y van a masacrar a mucha gente en acuerdos de guerra. Las guerras son para masacrar a la población. Y enseguida vi nuevamente al líder de Corea del Norte y vi a Vladimir Putin, el líder de Rusia. Ellos estaban en preparativos y tenían un misil con una bomba química y estaban haciendo los preparativos. Iban a atacar a Estados Unidos, van a atacar a Estados Unidos y enseguida me señaló el Señor hacia el cielo y vi lo que era un eclipse. Todo estaba oscuro y vi cubierto todo. Solamente vi una pequeña media luna, muy pequeña. Luego se quitó el eclipse y vi ahora el sol y lo vi diferente. Había perdido su color, sus colores rojizos y sus destellos rojizos. Y ahora vi que resplandecía como la luna, pero brillaba, resplandecía tanto. Luego vi cómo lanzaba destellos
como si fueran rayos hacia la tierra. Ahora las llamaradas eran en forma de destellos, en forma diferente, y los vi atravesar con facilidad la tierra, y vi los campos arder, y había fuego, y era terrible lo que estaba viendo. Y entonces empecé a ver en el universo cómo se movían los planetas, se estaban conmocionando. Iglesia de Jesucristo, y volví a ver ese hoyo negro. Iglesia de Jesucristo, cómo estaba avanzando ese hoyo negro, oh santo, y empezaba a absorber lo que estaba a su paso. Iglesia de Jesucristo, y oí la voz del Padre que me dijo: yo dije esto de la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 32, 34. Iglesia de Jesucristo, el Señor nos está llamando a seguir participando, a seguir hablando la palabra del Señor. Esto es urgente, Iglesia de Jesucristo. Apercíbete, corre, habla, habla estas cosas que van a acontecer, Iglesia de Jesucristo, y escapa por tu vida, Iglesia de Jesucristo. El Señor, el Señor nos ha dicho que sin santidad nadie lo verá, Iglesia de Jesucristo. Sigue adelante, firme, no importa los ataques que vengan a ti, Iglesia, no importa lo que te digan. Iglesia de Jesucristo, sigue adelante y no desmayes. Toma tu lugar, toma ese lugar que el Señor te ha dado como su hijo, como su siervo, su sierva, y sigan adelante, ministros del Señor, sigan adelante, predicando la palabra, y está a tiempo y a destiempo. No desmayes y no temas, porque viene la hora de la prueba. Apresúrate, Iglesia. Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga. Y me dijo el Señor: dile a mi iglesia que vengan en ayuno, que vengan en oración. Me dijo el Señor que me levante en clamor, y yo voy a empezar a hacer visitación a mis hijos para decirles lo que tienen que hacer. Voy a empezar a hacer una visitación a personal a mis hijos. Me dijo el Señor: aquellos que estén bien conmigo, dice el Señor, voy a pararme delante de ellos y les voy a estar advirtiendo, les voy a estar, me dijo el Señor, hablando de las cosas que tienen que hacer. Me dijo el Señor: pero diles que permanezcan y que vengan a tener una relación personal conmigo para poder hablar con ellos. Me dijo el Señor. Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo. Esto fue lo que me reveló el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi alma te alaba, oh Jehová de los ejércitos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesucristo. Te estamos esperando, Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén y amén.